Buenas tardes, vamos a iniciar con el tercer video del curso. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con lo que es la creación de la base de datos con Entity Framework en First Code. Entonces, continuando en el video anterior, creamos lo que vienen siendo la tabla de usuarios. Vamos a crear ahora la tabla de roles. Vamos a ponerlo como un catálogo, Control Shift A para que nos abra esta ventana. Y vamos a ponerle ok. Bueno, si queremos vamos a cambiar el nombre de esto. Vamos a ponerle rol. Cambiar nombre. Rol. Va a ser la siguiente tabla que vamos a crear. No la crea como pública. No la crea como interna. Vamos a ponerla como pública. Entonces vamos a crear la llave primaria. Que va a ser esto. Va a ser un string. Y vamos a ponerle una clave. Que tenga una clave. También debe tener un nombre. Y estos dos campos, siguiendo con los data annotation, ahora vamos a conocer dos nuevos data annotation. Vamos a utilizar el que ya teníamos, que es el de max length. Max length data annotation, que sea de 50 la clave. Vamos a ponerle también que sea required, que es requerido. Nuevamente las validaciones, cuando usamos una API la utilizamos en lo que es la vista, pero en esta ocasión esa es una forma de evitar campos nulos en la base de datos. Entonces por eso le ponemos requerido más length de 50. Una descripción, vamos a ver si ese rol va a estar activo o no. Activo. Listo. Vámonos con la siguiente, que va a ser páginas. Un catálogo de páginas me parece que lo podemos poner en seguridad, ya que no es necesario que el usuario lo mueva. Entonces nos vamos a seguridad y vamos a ponerle página. ¿Y qué es lo que tiene la página? Cambiamos aquí public prop y id. Vamos a tener un nombre, bueno, una clave, un nombre, y va a tener también si está activo o no. Muy bien, activo. Ok, creo que con esas vamos a empezar a crear esas primeras tablas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que registrarlas en el contexto de la base de datos. Control C, Control V, Control V. Ok, entonces las clases deben ir en singular, pero en singular en C#, pero en plural en la base de datos. Entonces para eso le ponemos página, página, páginas. Esto es de seguridad, roles si va a pertenecer aquí y usuario ya lo tenemos acá. Ok, ahora para poder registrar la base de datos tenemos que crear una cadena de conexión. Esa la vamos a crear en nuestro proyecto principal. Nos vamos a ir al app setting y aquí en el app setting vamos a crear una cadena de conexión, connection string. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle en este caso default, tal vez default, la cadena de conexión default. Muy bien, y como empezamos, primero necesitamos un server. Server va a ser igual, y en este caso vamos a usar MySQL Server. Abrimos SQL Server porque necesitamos saber cuál es el servidor que nosotros tenemos. Ok, también es importante tener tener instalado en esta computadora SQL Server, que es el que vamos a usar para este curso. Esperamos unos segundos a que abra. Bueno, por mientras podemos seguir. Punto y coma. Vamos a ponerle database, va a ser igual. Punto y
coma, un ID user va a ser igual, vamos a ponerle SA y un password. Password, en este caso vamos a ponerle 1234. Ok, el usuario, pues es el usuario, el usuario que ustedes tengan en la base de datos, y lo que es el password que nosotros le ponemos a la base de datos. Muy bien, entonces aquí necesitamos darle un servidor, y este viene siendo. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya nomás le ponemos que va a ser así, perfecto. Y en nuestro proyecto principal vamos a instalar los nuggets que vamos a necesitar para poderlo utilizar. Entonces vámonos a dependencias, lo vamos a hacer, administrar nugget, y vamos a usar los de Entity Framework. Entity Framework es que va a ser este de aquí, el core, muy importante. Aceptar, y luego después nos vamos a ir con el tools para que nos permita hacer las migraciones. Instalar, y terminamos con SQL Server. Ok, que sería SQL Server, y listo, ya tenemos nuestros 3 nuggets. Y ya con eso nos vamos a ir al bueno, en .NET 6 ya no tenemos el startup. De igual forma yo creo que sería buena idea crear uno, pero por el momento vamos a crearlo. Justamente aquí vamos a crear nuestra cadena de conexión, builder.services.add dbcontext, y vamos a ponerle bueno, es builder services add add bcontext, y vamos a agarrar nuestro contexto, que va a ser este de aquí, contexto db, el nombre de la clase. Pero para que funcione nosotros tenemos que hacer una referencia, tenemos que crear la referencia de ese proyecto en nuestro proyecto principal. Clic derecho en dependencias, agregar referencia del proyecto, generamos este, y de una vez vamos a poner el de abajo, los vamos a tener que tener agregados. Y con esto ya nosotros podemos hacer nuestro using. Aquí, si mal no recuerdo, es opt, opción, comando lambda, es opt.useSQL server. Si no me equivoqué, aquí está. useSQL server, y vamos a generar builder.configuration.getConnectionString, y el nombre de la conexión que le pusimos default. Ok, si todo salió bien, podemos crear nuestra base de datos. Vamos aquí donde tengo la base de datos, tengo estas 3, no tenemos ninguna. Vamos a ver qué nombre le pusimos a nuestra conexión. Entonces no le pusimos nombre, vamos a ponerle curso template. Ok, entonces primero va el servidor, después el nombre de la base de datos, el usuario que va a poder crear, que va a utilizar esa base de datos, y el password. Ok, esto no va, esto va aquí, perfecto. Entonces tenemos que ir a la consola de emisión de paquete nuggets. Si no la tenemos, podemos irnos, me parece que es a herramientas. Si no la tenemos a la vista, es herramientas, SQL Server, administrador de paquetes nugget, consola del administrador de paquetes, y con eso ya vamos a tener esta consola de aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un add migrations, abrimos comillas, y vamos a ponerle primer migración. ¿Sí? Si lo ponemos entre comillas nos va a permitir escribirlo de esta manera, con espacio.
Si tú no le pones comillas, entonces sería primer-migración. Cualquiera de las dos formas es aceptable. Le damos un enter y si todo está bien, que lo más seguro es que no, porque no pusimos el proyecto predeterminado, tenemos curso template y curso template no tiene un context.db. El context.db lo tenemos en nuestra librería de clases, el contexto. Entonces lo más seguro es que nos va a tirar un error. Vamos a ver si nos tira el error. Vamos a esperar un momento a que esta cosa termine de decirnos que lo hicimos mal. Bueno, está tardando un poquito esta cosa. Vamos a ver si lo podemos parar de algún lugar. Sí, ya sé que está mal. Yo sé que está mal. ¿Cómo se paraba? No me va a dejar pararlo. Entonces tenemos que esperar a que esto finalice. Aquí ya. Ok. Efectivamente nos está diciendo que no tenemos el contexto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a contexto.db. No, ok, entonces ahora sí, en contexto.db vamos a ponerle primer migración. Y ya tenemos generada nuestra migración. Estos son comandos que nos crea Entity Framework para crear la base de datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que crea un create table, va a tener el nombre de páginas, va a ser una columna, nuevos, y va a tener un ID que va a ser nuleable en falso. Tiene una annotation que es SQL Server Identity, que va a ir de 1, va a empezar en 1 y va a ir de 1 en 1. Clave, nombre. Entonces todo esto ya son comandos SQL, viene siendo SQL Server, los comandos para crear la base de datos, ya lo tenemos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es darle un update database. Keyword no soporta ID user. Ok. Eso es un error en nuestra cadena de conexión, lo más seguro. Vamos a revisar qué es lo que está mal. ID user. Será al revés. Vamos a ver. User ID. Vamos a ver. Y sí, era al revés. Era user ID. Entonces vamos a revisar que se nos haya creado la base de datos. Refresh y curso template. Aquí está. Y como podemos visualizar, tenemos esta tabla, nos la crea automáticamente Entity Framework. Son la tabla donde él va registrando las migraciones que nosotros estamos haciendo, que justamente son estas. Entonces tenemos una página de empleados. A ver si puedo hacer más grande esto, no creo. Okay, aquí tenemos la página, las tres tablas que creamos: usuarios, roles y páginas. Y de esta manera es como se crea una base de datos con Code First en Entity Framework. Bueno, yo creo que por el momento va a ser todo. En el siguiente video vamos a seguir continuando otros detalles de Entity Framework y cómo crear las bases de datos, tal vez con otras anotaciones. Muy bien, gracias.